Buenas noches, bienvenidos a CNC Noticias. Este martes 2 de septiembre, año 2014, saludamos a nuestros televidentes, habitantes de Cartago, de Anserma Nuevo, de Puerto Caldas, también Zaragoza, aquellas personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, aquellos que nos siguen también a través de cartagocity.com, sean todos bienvenidos. Estos son los titulares de las noticias más importantes. Violencia de género. Comité para la Erradicación de la Violencia Basada en Género de Cartago muestra a la ciudadanía la ruta de atención para denunciar los casos de violencia contra las mujeres y también contra los hombres. El médico legista Leonardo Quintero habla de las clases de violencia que existen y cuáles son las más comunes en Cartago. Hoy en el informe especial, Julio César Montoya Polo acompañó la soledad que se siente en el Aeropuerto Internacional de Santa Ana. Las noticias de hoy con Eridis Polo Manosalva. En los deportes, Héctor Alberto Palomino Vélez. CNC Noticias lo informa con la verdad. Y como lo indican nuestros titulares, hoy fue presentado ante diferentes medios de comunicación, presentado el Comité para la Erradicación de la Violencia de Género, que tiene que ver muchísimo con la violencia intrafamiliar. Veamos la información de mucho interés para la comunidad. El Comité para la Erradicación de las Violencias Basadas en Género de Cartago presentó hoy en rueda de prensa la ruta de atención que existe para denunciar los casos de violencia contra las mujeres y también contra los hombres. Es fundamental que la violencia contra las mujeres se erradique, es fundamental que las EPS empiecen a trabajar como lo señala la ley y es fundamental que todas las mujeres conozcan la ley y la hagamos cumplir. Eso creo que ha sido un avance significativo y a eso se debe que se hayan disparado las denuncias en todos los puntos de atención de la ruta de violencia contra las mujeres. El Comité para la Erradicación de las Violencias Basadas en Género se convierte en un equipo de ayuda para quienes son violentados o se encuentran en riesgo de sufrir las consecuencias de este fenómeno. El ICBF hace parte de las entidades que velan por garantizar los derechos de las mujeres, sobre todo cuando son violentadas sexualmente. Pues para el caso de Caibas, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que hace parte de las violencias de género, pero para el caso de Caibas manejamos es la atención y la estadística de víctimas de violencia sexual. Por ejemplo, Alejandra, en el año 2013 tuvimos 116 casos, en el año 2012 tuvimos 136 casos de abuso sexual, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Ya en este año pues llevamos aproximadamente unos 50 casos que son denunciados penalmente y que están recibiendo atención de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar directamente en el Caibas. Denunciar es la mejor opción que tienen las mujeres y lo pueden hacer en diferentes instituciones. La violencia contra las mujeres es un asunto de política pública, no es un asunto de puertas de casa hacia adentro ni dentro de las sábanas. Es un asunto de política pública y ya no se tramita tapando al agresor. Ahora se tramita es ante los entes del Estado. Y que es fundamental que las mujeres entiendan que no hay ninguna justificación contra la violencia, que la Constitución Política del 91 hace que los hombres y las mujeres seamos libres e independientes y nadie puede justificar la violencia, en especial los medios de comunicación que muchas veces le restan importancia al delito porque justifican porque fue en un momento de ira e intenso dolor, porque fue bajo los efectos del alcohol o de la droga o porque estaba disgustado o por X, Y o Z. No, esa cultura de justificar la violencia se acabó en Cartago. Una opción que el Comité para la Erradicación de las Violencias Basadas en Género de Cartago viene impulsando es que todas las mujeres lleven siempre consigo un pito para alertar en caso de emergencia. Esta es una iniciativa muy afortunada de Yolanda Montaño Salinas, donde aprovechando en Casa de Justicia las 20 unidades de talleres productivos que tiene 350 mujeres cada semestre, pues entonces está entregándole pitos cada semestre a 350 mujeres. Entonces yo tengo mi pito. Ya tenemos testimonio aquí en Cartago de que en una casa donde la señora estaba siendo victimizada y con violencia familiar por su pareja, ¿cierto? Ella sacó el pito y pitó.
En medicina legal se han reportado 400 casos de violencia contra la pareja, 175 casos de delitos sexuales y 103 niñas menores de 18 años maltratadas. Esto dentro del año 2010 y febrero de 2014. Uno de los lugares, lógicamente, es donde a diario se reciben muchísimas quejas contra violencia intrafamiliar, tiene que ver con la comisaría de familia. La Comisaría de Familia es parte fundamental del Comité para la Erradicación de la Violencia de Género, ya que es la encargada de garantizar los derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, pero también de los hombres. La violencia basada en género no es solamente contra la mujer, es contra un conglomerado con iguales condiciones o parecidas condiciones, en ese caso pues los hombres, sino que se habla de violencia contra la mujer porque la mujer es la mayoría, digamos que de 10 casos que llegan, 9 son de mujeres, entonces por eso hablamos de violencia contra la mujer, pero cuando hablamos de violencia de género es contra un grupo homogéneo con iguales condiciones o un grupo homogéneo. La Comisaría de Familia en lo que va de este 2014 ha atendido 78 casos de violencia contra las mujeres y solo 5 contra los hombres. Según la comisaria, las denuncias han aumentado gracias a las campañas de sensibilización. Se ha aumentado. ¿Por qué? Porque se han realizado campañas de sensibilización precisamente para indicarle a la comunidad en qué consiste la violencia intrafamiliar, porque muchas veces las personas no tienen idea de qué... O sea, lo ven tan común que no lo ven como una violencia. Entonces, al sensibilizarse de que son víctimas de violencia, pues entonces van y denuncian. Por eso se nos han incrementado las cifras. Cada que se realiza una denuncia de violencia intrafamiliar, esta procede y no puede retirarse. Cuando una persona, una víctima de violencia intrafamiliar va y denuncia a la comisaría de familia o al ente penal, a la Fiscalía de Caibas y Cavif, no puede quitarla. No es que yo ya me arreglé con mi esposo, no es desistible, la colocó y se llega hasta el final. Vaya o acuda o no acuda, estamos en la obligación de protegerla, no es un deber, es una obligación legal. No solo la víctima puede denunciar, terceras personas también pueden hacerlo si son testigos o sospechan de quién está siendo víctima de cualquier tipo de agresión. Las denuncias proceden en 3 casos, porque la misma persona va y denuncia personalmente, por medio de oficio las instituciones nos envían, ya sea porque detectan el caso en una EPS o en una institución educativa o por denuncia anónima. Entonces, en ese caso, sí, porque digamos que el cartagüeño tiene la creencia de que si denuncia se va a meter en problemas, entonces puede acudir a la denuncia anónima y nosotros estamos en la obligación de verificarlo y si efectivamente se comprueba que hay violencia intrafamiliar, de tomar los correctivos del caso. La Comisaría de Familia también puede realizar un arresto hasta por 45 días en un establecimiento carcelario, proceso que es enviado a un juzgado de familia y será finalmente el juez quien dicte la medida. Tuvimos la oportunidad de dialogar con el doctor Leonardo Quintero, quien es médico legista. Con él específicamente hablamos sobre las clases de violencia que se registran en la ciudad de Cartago y también cuáles son esas clases de quejas que se reciben diariamente en la ciudad de Cartago, doctor. Buenas noches, Eridis. Sobre las violencias basadas en género, la legislación colombiana ha logrado puntualizar de qué es que se trata. Entonces, dice que hay varios tipos de violencias basadas en género, que la gente debe de conocer muy bien, ya que muchas personas que nosotros atendemos no saben que son víctimas de algunas de esas cosas y es importante que lo conozcan. Entonces, lo primero es que hay violencia física y esa violencia física se trata no solamente del golpe, de la herida, de cuando hay sangre. La violencia física también puede ser que te jalen el cabello, también puede ser que te estrujen, que te empujen. Esos actos repetidos durante mucho tiempo, todo eso es violencia física y generalmente la gente piensa que no, pero hace parte del conjunto de todas las violencias basadas en género de las que son víctimas principalmente las mujeres, aunque los hombres también pueden ser víctimas de este tipo de violencias, pero por nuestras estadísticas sabemos que principalmente son las mujeres y los niños, o los menores de edad en general, niños y niñas. El otro tipo de violencia es el psicológico. Este tipo de violencia no solamente es cuando le gritan o lo gritan o cuando le dicen malas palabras, sino cuando la desestiman, cuando la hacen sentir inferior, mal, que no vale la pena, cuando se burlan de ella frente a sus amigos, frente a sus familiares, cuando todo el tiempo le dicen que no vale la pena, que no hace bien las cosas, cuando no se le reconoce el trabajo. Es decir, son todas esas cosas que se dicen
o que se hacen o que se dejan de hacer con el fin de buscar que la otra persona se sienta incómoda, se sienta inferior, se sienta desplazada o inferior al interior de la familia o en la pareja. El otro tipo de violencia es la violencia sexual, que no solamente es la violación, sino que también es cuando tocan, cuando fisgonean a la chica, cuando un hombre se desnuda frente a una mujer sin que esto sea consentido. Bueno, esos son tipos de violencia sexual. Me gustaría aclarar algo. Muchas mujeres casadas que nosotros atendemos principalmente por violencia física no reconocen que son víctimas de violencia sexual porque piensan que es una tarea doméstica más, como barrer, trapear, cocinar y atender al esposo, porque además así lo ven, como la tarea de atenderlo a él. Y resulta que las mujeres casadas también son víctimas de violencia sexual y pueden ser abusadas por mucho tiempo sin que las mujeres sean conscientes de ello. Sobre todo en los municipios pequeños, digamos, San Germán Nuevo y otros municipios de acá cercanos, hay un tipo de explotación sexual que es las niñas entre los 12 y los 15 años que tienen dificultades económicas y los hombres adultos. Entonces saben de estas necesidades, ya sean objetivas o subjetivas, y entonces les proponen llevarlas a pasear en su moto, llevarlas a comer a algún sitio de moda en el lugar, para que ellas en contraprestación pues tengan relaciones sexuales, y la niña, con tal de que lee los tenis, con tal de que la lleve a comer al sitio que siempre se han imaginado, pues acceden a las relaciones sexuales. Esto es explotación sexual de los niños, que a veces la gente se refiere de manera despectiva y las acusa a ellas diciendo que es que a ellas les gusta la pendejada, no, acusando a las niñas de eso. Es otro tipo de violencia sexual muy frecuente en los municipios del norte del Valle. Entonces he hablado de la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia sexual. También hay otro tipo de violencia muy frecuente que es la violencia patrimonial o económica. Es cuando el hombre controla los gastos de la mujer, cuando le dice qué comprar y qué no comprar, controla su sueldo, se le gasta o no cumple con las obligaciones económicas en el caso de que estén separados, no cumple con las obligaciones económicas para con los hijos, o no aporta y resulta que la mujer es la que tiene que sacar de su salario o conseguirse o rebuscárselo con la familia o los amigos para la alimentación, para las cosas de las necesidades del hogar, mientras que su pareja o su compañero o el esposo se gasta lo que él se gana en otras actividades, generalmente licor y otras cosas. Entonces, eso es violencia económica. También en el momento en que se van a separar, he escuchado muchas veces en mi consulta que la mujer dice, no, es que nos vamos a separar o no me separo porque él dice que no me va a dar nada porque yo no trabajé, y resulta que el trabajo doméstico es un trabajo muy importante, aunque no es remunerado, pero a raíz de que es un trabajo y muy importante para la construcción de esa familia, la mujer tiene derecho a los bienes que se hayan conseguido durante esa unión. La otra violencia importante que la gente debe saber y que seguramente muchas de las oyentes han sido víctimas es del control que se ejerce sobre la vida de la mujer con quien sale. Es que no me deja visitar a mis amigos, no me deja salir con los amigos. Algunas ni siquiera pueden visitar libremente a sus familias, pueden ir a visitar a la familia si van con él, les dicen cómo vestirse, les dicen cómo comportarse, ese tipo de control. Todas estas son las formas de violencia de que muchas de nuestras mujeres son víctimas. Nosotros lo que más frecuentemente atendemos en medicina legal tiene que ver con violencia física, violencia emocional o psicológica. Son los dos tipos de violencia más frecuentes, pero las otras, la sexual y el control y la patrimonial, no es que estén muy lejos, sino que las otras son un poco más frecuentes, o todas tienen violencia física, todas tienen violencia emocional, por decirlo de otra manera, y algunas y la mayoría de ellas pues tienen violencia sexual y control sobre la mujer asociado, pero todas sin lugar a dudas tienen violencia física y violencia psicológica. ¿Dónde deben de acceder o de ir a atender las mujeres que son víctimas de esto? Para que sepan, hay una red de instituciones
a nivel municipal, con funcionarios muy interesados por lo que yo conozco, donde todos ustedes pueden ir a recibir atención. Entonces pueden ir a los centros de salud, al puesto de salud, a las clínicas, a los hospitales, ya sea por consulta externa o por urgencias, las deben de atender y el personal de salud debe reportar los casos de violencia sexual y de violencia de pareja o violencia intrafamiliar. Además que el sector salud tiene un protocolo específico para la atención de estos casos. También pueden ir a la comisaría de familia que queda en el Prado, a la comisaría de familia que queda en la Casa de Justicia en San Pablo. También pueden ir al ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que queda cerca de la alcaldía. Pueden ir a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, la URI, que queda en la carrera quinta entre 12 y 13. Pueden ir a la Policía de Infancia y Adolescencia, la Policía Normal. Todas estas instituciones están en la obligación de recibir el caso, de acompañar a la víctima y orientarlo para poder que reciba las medidas de restablecimiento de derechos y la protección que se necesita. Hora de ir a una breve pausa de comerciales. Es importante saludar a nuestros patrocinadores. Ya regresamos con más noticias.